Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Eduardo Jasso, soy médico endocrinólogo. Al momento, desde el 2013, vengo ocupando la jefatura del servicio de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia. Como ustedes saben, este es un hospital de asistencial y docente, ¿no? Docente a la vez, que nos encargamos en nuestro servicio de la formación de los médicos residentes. Y en esta oportunidad voy a presentar al residente de cuarto año, al doctor Eloy Pérez Silva, quien es médico residente del servicio de endocrinología y que hoy día va a tratar de una patología muy frecuente en el sexo femenino, sobre todo en las adolescentes y también en los adultos mayores, que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, voy a dejar con ustedes al residente, al doctor Eloy Pérez, quien va a discernir en estos 30 minutos sobre el síndrome de ovario poliquístico y vamos a estar atentos a su exposición, que está muy interesante, ha sido revisada y también dispuestos a las preguntas que puedan tener ustedes. Muy bien, con ustedes voy a dejar al doctor Eloy Pérez Silva. Muy buenas tardes con todos. Yo me presento nuevamente, soy el doctor Eloy Pérez, soy residente de cuarto año de la especialidad de endocrinología y como bien ha comentado el doctor Jasso y en coordinación con la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, vamos a dar inicio a la presentación de lo que es el tema, el síndrome ovario poliquístico. Vamos a iniciar con lo que es la definición, la cual se define como un trastorno endocrinológico metabólico común en mujeres en edad reproductiva, la cual puede tener implicancias a nivel de todo el organismo. Tenemos que va a producir lo que son alteraciones metabólicas relacionadas con el tema del sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, alteraciones reproductivas que tienen relación a la presencia de ciclos anovulatorios e infertilidad, y a las alteraciones psicológicas que va a desencadenar en las pacientes, ya que esta patología tiene un gran impacto en la salud mental. Respecto a lo que es la prevalencia en el mundo del síndrome ovario poliquístico, la Mundial de la Salud menciona que esta patología afecta entre un 10 o un 13% a las mujeres en edad fértil. El 70% de estas pacientes con esta condición no están adecuadamente diagnosticadas. El síndrome ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes de anovulación a nivel mundial y es considerada también una de las principales causas de infertilidad. Respecto a lo que es la prevalencia en el país, acá en Perú no existen muchos estudios sobre la prevalencia del síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, el investigador Fernández en el año 2018 encontró una prevalencia de 8,55% de pacientes con síndrome ovario poliquístico, dentro de los cuales el grupo de edad más frecuente fue de las mujeres entre 31 y 34 años de edad. Respecto a lo que es la etiología del síndrome ovario poliquístico es muy diversa. Se ha planteado que puede darse hasta en tres etapas. Tenemos una etapa que sucede en lo que es a nivel materno, en la cual respecto a lo que es la heredabilidad de los genes, y se estima que hasta un 70% de los genes maternos que se pueden heredar va a condicionar el desarrollo de esta patología. A su vez, también mencionan ya en los estudios de genoma humano que se han venido realizando a lo largo de todos los años, ya se han identificado más de 20 regiones con genes tanto neuroendocrinos y metabólicos que pueden condicionar el desarrollo de esta enfermedad. A nivel fetal, también en los diferentes estudios se ha evidenciado que el ambiente intrauterino programa el desarrollo de esta enfermedad, ya sea de repente porque existe un estado de hiperandrogenismo durante la gestación, incluso factores maternos como el sobrepeso, la obesidad, condicionan a que se programe esta patología en los fetos. A nivel de lo que son las células germinales o las células madres, también se han evidenciado que existen cambios epigenéticos, las cuales están asociados con la metilación del ADN, lo cual está asociado a la exposición prenatal que van a presentar, ya sea a los distintos disruptores endocrinos, a sustancias tóxicas que existen en el ambiente, a microplásticos, incluso a nanopartículas. Como mención nada más, entonces hemos ido hablando que existen diversos genes que pueden producir el desarrollo de esta condición. Tenemos genes que actúan a nivel de la parte reproductiva, genes involucrados en la formación de hormonas sexuales, genes involucrados en el sistema metabólico, en la formación de la insulina, a nivel de la proliferación celular, genes involucrados en la inmunidad y también en el envejecimiento ovárico, ¿no?
Y cualquiera de esta alteración en estos genes puede conducir a algún cambio en el organismo de la paciente y puede hacer que desarrolle a lo largo del tiempo esta patología. Respecto a la fisiopatología, esta es un poco tediosa, sin embargo, de manera breve, tenemos que localizarnos primero en la parte cerebral. En el cerebro nosotros tenemos una región que es conocida como el hipotálamo, que es el que va a comandar en la liberación de algunas hormonas para que otros órganos en otras partes del cuerpo permitan o puedan funcionar correctamente. Entonces, en este hipotálamo lo que va a suceder es que existe una hormona llamada GnRH, las cuales va a aumentar la frecuencia de su liberación. Esta GnRH va a viajar hacia otro órgano dentro del mismo cerebro, que es la glándula hipófisis, en las cuales va a estimular la liberación principalmente de una hormona que es conocida como la LH. Pero esta LH siempre va junta con otra hormona, es su primo, por así decirlo, que es la FSH. Pero principalmente lo que se va a encontrar incrementado es la secreción de los pulsos de LH, por lo cual va a existir un ratio LH-FSH incrementado. Estas hormonas LH actúan principalmente a nivel ovárico en la mujer, en la cual su función principal es la producción de los andrógenos dentro de todos los folículos que pueden existir en el ovario. Estos andrógenos, en una persona sin algún problema, sin ninguna condición, deberían convertirse a estrógenos por acción de una enzima que es la enzima aromatasa, la cual debería ser estimulada por la FSH. Sin embargo, como hemos mencionado, en esta patología lo que se va a estar incrementado es la hormona LH. Entonces, al no encontrarse la otra enzima aromatasa en una cantidad adecuada, principalmente lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar en un estado de andrógenos elevados o hiperandrogenismo. A su vez, como ninguno de estos folículos va a lograr madurar y no se va a dar la ovulación adecuada, no se va a producir otra hormona que es muy importante, que es la progesterona, ya que esta progesterona, lo normal es que viaje hasta el cerebro y le diga al hipotálamo, ya no produzcas más hormonas, detente, y de esta manera funcionaría un ciclo normal. Pero como existe esta retroalimentación fallida, no sucede esto en los pacientes con síndrome ovario poliquístico. El otro componente del síndrome de ovario poliquístico, como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, es que existe un exceso de andrógenos en la sangre, un hiperandrogenismo, lo cual va a condicionar un estado de resistencia a la insulina en el cuerpo de la mujer. Esta resistencia a la insulina ocasiona que existan niveles de insulina elevados de manera crónica y a su vez esta insulina también tiene efectos a nivel ovárico, incrementando o indicando que se produzca mayor cantidad de andrógenos exacerbando mucho más aún este hiperandrogenismo y a su vez la insulina también a nivel hepático hace que disminuya la producción de una hormona que es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta globulina transportadora de hormonas sexuales de manera fisiológica o de manera normal debería capturar a todos estos andrógenos para que no se encuentren incrementados en la sangre, pero como no hay una producción adecuada, esto no va a suceder. Entonces, hasta el momento estamos mencionando que el síndrome ovario poliquístico es una condición que se va a dar de por vida. Ya hemos visto que esta puede venir ya programada desde la etapa fetal por distintos genes que pueden ser heredados por la madre y usualmente a nivel ya de la adolescencia, cuando ya hay una activación adecuada de los distintos ejes hormonales, las pacientes adolescentes cursan con síntomas como irregularidad menstrual, presencia de acné severo, hirsutismo, aumento de peso, lo cual va a conllevar un gran impacto psicosocial. Ya en pacientes mujeres en edad reproductiva va a ocasionar problemas de subfertilidad, complicaciones del embarazo, incremento de peso. En pacientes que ya están muy cerca a la menopausia, en la premenopausia, se menciona que puede haber alguna leve mejoría de la irregularidad menstrual, sin embargo, el riesgo metabólico que les confiere esta enfermedad aún va a seguir muy incrementado. Y cuando ya llegan a la posmenopausia, va a persistir ese estado de hiperandrogenismo y va a existir aún el alto riesgo de comorbilidades, ¿no? Entonces, como vemos, el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, en todas las etapas de la mujer. Pero ¿cuáles son estas comorbilidades que pueden presentarse asociados al síndrome ovario poliquístico? Tenemos que va a desempeñar o va a desencadenar alteraciones a nivel metabólica, a nivel cardiovascular, a nivel oncológico está relacionado con el riesgo de cáncer de endometrio y a nivel de la salud mental el impacto que va a producir en la salud mental de nuestras pacientes.
Como hemos mencionado, también genera esto un impacto en la reproducción, ya que es una de las principales causas por las cuales las pacientes acuden a consulta, que es principalmente por el riesgo de infertilidad, que se ha evidenciado que en pacientes con SOP presentan hasta 15 veces mayor el riesgo de ser pacientes infértiles. Sin embargo, el hecho de que una paciente presente ciclos irregulares o que tal vez no esté ovulando adecuadamente, no implica que las pacientes no puedan quedar gestando, ya que pueden venir de varios meses que se encuentran de manera regular con sus ciclos menstruales y de un momento a otro esto puede normalizarse y justo en ese momento pueden caer embarazadas. Por eso es la importancia de que a pesar de que presenten estos ciclos irregulares, deben utilizar siempre métodos anticonceptivos adecuados. En el contexto que una paciente con síndrome ovario poliquístico ya quedó gestando, al inicio de la gestación, estas van a presentar un mayor riesgo de un aborto espontáneo. Durante la gestación va a existir un riesgo hasta 3 veces del desarrollo de diabetes gestacional, preeclampsia, de que el niño nazca prematuro o que el niño nazca pequeño para su edad gestacional. Y a largo plazo, como hemos mencionado, existe un riesgo más de 5 veces del desarrollo de cáncer de endometrio. Respecto a lo que es la carga metabólica, se ha evidenciado que el SOP incrementa el riesgo hasta 4 veces más de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. El 80% de las pacientes presentan resistencia a la insulina y el 43% de nuestras pacientes con SOP también van a desarrollar lo que es la enfermedad esteatóxica hepática asociada al síndrome metabólico o que comúnmente es conocido como el hígado graso. Respecto a la clínica que presentan los pacientes con síndrome ovario poliquístico y el gran impacto psicológico que les ocasiona es principalmente el desarrollo de lo que es hirsutismo, que es la presencia de vello en áreas masculinas, usualmente en el rostro, en el tórax, en la espalda, y que esto está presente en el 70-80% de las pacientes. A su vez pueden desarrollar alopecia androgenética, presente en el 28% de ellas, acné, presente en el 43%, y un signo de insulinoresistencia que es la acantosis nigricans. En estas fotos podemos evidenciar lo que es el hirsutismo, la presencia del acné severo, la presencia de la acantosis nigricans y también la presencia de la alopecia, que son signos comunes que vamos a evidenciar en nuestros pacientes. Hasta el momento estamos hablando que el síndrome ovario poliquístico es una condición que se da en pacientes mujeres, pero existe la posibilidad de desarrollar SOP en varones. No existe como tal un diagnóstico de SOP en varones porque nosotros no presentamos ovarios, pero lo que sí puede pasar en los varones, principalmente los que son familiares de primer grado de mujeres con diagnóstico de SOP, estos pueden expresar la carga genética de la enfermedad. Como hemos visto, tiene un gran componente genético y ellos y los pacientes varones pueden desarrollar un fenotipo metabólico y androgénico, la cual consiste en resistencia a la insulina, obesidad central, dislipidemia, alopecia androgénica temprana, que es antes de los 35 años de edad. Hemos visto que también otra parte importante son los costos de la salud mental, ya que usualmente las pacientes con síndrome ovario poliquístico presentan una imagen corporal negativa, con lo cual pueden desarrollar trastornos alimentarios, con el tiempo pueden desarrollar una disfunción psicosexual, y lo cual va a ocasionar depresión en el 36% de ellas y ansiedad en el 41%. Se ha evidenciado que esta angustia que genera el síndrome ovario poliquístico es el principal desencadenante de estos problemas de salud mental. En los distintos estudios, como hemos venido mencionando, en las pacientes con SOP en comparación a los pacientes control o sanos, el 40 al 50% presentan ansiedad y depresión. Y respecto a lo que son los trastornos alimentarios, como el síndrome por atracón o la bulimia, está presente hasta un 20 a un 30% de nuestras pacientes con síndrome ovario poliquístico. También el síndrome ovario poliquístico tiene un alto riesgo de mortalidad, incrementa hasta 2 veces el riesgo cardiovascular, con la probabilidad de que uno pueda presentar un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. También, como hemos mencionado, el síndrome ovario poliquístico está relacionado a lo que es el riesgo de cáncer de endometrio hasta 5 veces, debido a la anovulación crónica, a la resistencia a la progesterona, al estado de hiperinsulinemia, al sobrepeso y a la inflamación crónica en la cual viven estas pacientes. ¿Cómo vamos a lograr el diagnóstico de un síndrome ovario poliquístico? Nos vamos a basar principalmente en los criterios de Rotterdam, en las cuales hay que cumplir 2 de los 3 criterios siguientes que voy a mencionar. El primer criterio es la disfunción ovulatoria, que es la presencia de los ciclos irregulares o la presencia de anovulación.
Dos es el criterio del hiperandrogenismo, que puede ser diagnosticado clínicamente o bioquímicamente. Y tres es el criterio de la morfología ovárica, o actualmente se está utilizando bioquímicamente el dosaje de lo que es la hormona antimuleriana. Respecto a lo que es la disfunción ovulatoria, estamos hablando actualmente el contexto de SOP en pacientes adultas, por lo cual la definición de una disfunción ovulatoria es las pacientes que presentan ciclos menstruales menor de 21 días o mayor de 45 días, o el otro criterio es que presenten menos de 8 ciclos menstruales al año. Respecto a lo que es la evaluación del hiperandrogenismo, clínicamente podemos utilizar lo que es el score de Ferriman-Gallwey modificado, en la cual examinamos 9 áreas del cuerpo de la paciente mujer, y si estos puntajes nos resultan un puntaje mayor o igual a 8 puntos, podemos categorizarlo como un estado de hiperandrogenismo clínico. Pero en el contexto de las pacientes que no presentan hirsutismo y presentan ciclos irregulares, podemos utilizar la evaluación bioquímica, en la cual lo que debemos hacer es el dosaje de testosterona total, la cual debe ser realizado bajo métodos estandarizados, o estudios de espectrometría de masa o inmunoensayos con cromatografía. Es por eso que siempre se recomienda que se hagan estos estudios en un laboratorio confiable, con lo cual nosotros podemos calcular lo que es la testosterona libre, que debe ser calculada mediante una fórmula, y en caso el paciente presente valores anormales o que no estén tan elevados, podemos solicitar otros exámenes bioquímicos, como es el dosaje de androstenediona o el sulfato de dehidroepiandrosterona. Es importante también recalcar que las pacientes que se encuentren en tratamiento con anticonceptivos hormonales deben suspender por lo menos 3 meses su tratamiento para poder realizar un adecuado dosaje de estas hormonas. Y el tercer criterio, que es la evaluación de la morfología ovárica, en la cual el estándar clásico siempre ha sido realizar una ecografía transvaginal, y actualmente como los transductores son de alta resolución, se considera que estos deberían ser mayor de 20 folículos entre 2 a 9 milímetros, o que el volumen ovárico total sea mayor de 10 centímetros cúbicos. Y como hemos mencionado también, podemos realizar esta evaluación o sospechar de esta evaluación morfológica con un dosaje de la hormona antimuleriana, que actualmente se está aceptando. Aún no existe un punto de corte exacto con el cual yo decir si es positivo o no es positivo, pero en los distintos estudios se ha utilizado un valor de 4,7 nanogramos mililitro para considerar que es positivo en el contexto de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, lo que vamos a hacer principalmente en la ecografía, acá tenemos el ejemplo de un ovario y tenemos que encontrar la presencia de muchos folículos, 20 folículos alrededor de este ovario, o que este ovario completo tenga un volumen total de 10 centímetros cúbicos. Una vez ya hayamos logrado el diagnóstico de nuestros pacientes con SOP, podemos estratificarla en 4 fenotipos. El fenotipo A, que es el fenotipo clásico, que está caracterizado por disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos, se menciona que estos pacientes que están en este tipo de fenotipo tienen un riesgo metabólico alto, un riesgo cardiovascular alto. El fenotipo B está dado por la presencia de disfunción ovulatoria e hiperandrogenismo, y de igual manera también tienen un riesgo metabólico alto. El fenotipo C, que es el fenotipo ovulatorio, caracterizado por el hiperandrogenismo y la presencia de ovarios poliquísticos, ya nos confiere un riesgo metabólico moderado. Y el fenotipo D, que es el fenotipo no hiperandrogénico, que es caracterizado por disfunción ovulatoria y ovarios poliquísticos, ya va a tener un riesgo metabólico bajo. A su vez, es importante también mencionar que antes de dar el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico debe realizarse también el descarte de otras patologías endocrinológicas. Primero se debe realizar descarte de endocrinopatías comunes como enfermedades tiroideas, hiperprolactinemia. Posterior a eso debemos pasar si es que hay sospecha de una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, y ya posterior a eso, si es que aún no nos cuadra por completo el diagnóstico de nuestra paciente, podemos pensar en patologías mucho más raras dependiendo del contexto clínico, los signos que nosotros podemos encontrar en nuestra paciente, y podemos sospechar en lo que es el síndrome de Cushing, o de repente sospechar en un tumor secretor de andrógenos si es que solamente hay virilización y esta se ha dado de manera muy rápida o los valores de testosterona son muy elevados. Posterior a descartar cualquiera de estas patologías, no encontramos ninguna otra causa, podemos considerar que nuestra paciente tiene un diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el algoritmo diagnóstico, como hemos venido conversando,
es principalmente realizar una adecuada historia clínica, donde vamos a investigar sobre los ciclos irregulares y si es que hay presencia de hiperandrogenismo clínico. Si esto se cumple, ya tendríamos dos de tres criterios, con lo cual confirmamos el diagnóstico. Si la respuesta es no, tenemos que pasar al estudio bioquímico del hiperandrogenismo y si esta sale elevada, confirmamos el diagnóstico. Pero si nuevamente resulta que bioquímicamente no está elevado, entonces pasamos al criterio de la parte estructural o morfológica de los ovarios, realizando una ecografía o el dosaje de lo que es la hormona antimuleriana para poder confirmar el diagnóstico. Respecto a lo que es el tratamiento, en primer lugar, siempre vamos a hablar de los pilares del tratamiento que para cualquier patología endocrinológica van a ser la dieta, el ejercicio y lo que es la salud mental. Se ha visto que modificar los estilos de vidas, lo que conlleva una pérdida de peso entre un 5 y un 10%, ha evidenciado mejorías clínicas significativas en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Respecto a la parte nutricional, en distintos estudios, revisiones sistemáticas que se han realizado, en las cuales se han evaluado distintos tipos de dietas, como dietas con alimentos en bajo índice glicémico, altas en proteínas, dietas antiinflamatorias, cetogénicas, etcétera. Esto conlleva que en un contexto un paciente con síndrome ovario poliquístico disminuyan la producción de lo que es la hormona LH-FSH, mejora la enfermedad cardiovascular, mejora el riesgo de diabetes, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la grasa visceral, disminuye estos andrógenos elevados que están en la sangre y puede ayudar también a favorecer lo que son los ciclos menstruales regulares. Respecto a los tipos de dietas, por ejemplo, las dietas con bajo índice glicémico, que es el consumo de alimentos como avena, quinoa, legumbres, frutas o vegetales, se ha evidenciado que puede mejorar lo que es la resistencia a la insulina, disminuye la cantidad de andrógenos y mejora los ciclos ovulatorios. Las dietas cetogénicas, que son dietas altas en grasas, con bajas en carbohidratos, menor de 50 carbohidratos, gramos de carbohidrato al día y proteínas en cantidad moderada, conlleva una pérdida de peso, a mejorar la resistencia a la insulina y los niveles hormonales. Sin embargo, respecto a la dieta cetogénica, se ha evidenciado que esto presenta mejoría en los primeros meses de adoptar este tipo de dieta, pero a largo plazo no es una dieta que se pueda sostener. Respecto a las dietas antiinflamatorias, como el consumo de frutas, verduras, omega 3, se ha visto que disminuye los parámetros inflamatorios. Las dietas ricas en antioxidantes, consumo bastante de vitamina C, D, E, polifenoles, betacarotenos o selenio, reduce el estrés oxidativo, mejora la glucosa, los lípidos y mejora la ovulación. Dietas ricas en omega 3, como el consumo de pescados grasos, chía, linaza, nueces, disminuye la cantidad de andrógenos, mejora el perfil de lípidos y regulariza los ciclos ováricos. Dietas altas en fibra y proteína se han evidenciado que mejoran el control glucémico, reduce la cantidad de la resistencia a la insulina y mejora los ciclos menstruales. Las dietas DASH, que son principalmente indicadas para pacientes hipertensos, en las cuales hay un menor consumo de sal, basada en alimentos principalmente como vegetales, frutas, lácteos bajos en grasa, se ha evidenciado que mejora la salud reproductiva, metabólica y la resistencia a la insulina. Y dietas ricas en probióticos, que son consumir alimentos fermentados, algunos suplementos, mejoran la microbiota, reducen la resistencia a la insulina y mejoran los parámetros hormonales. Actualmente también aún continúan en estudio muchos suplementos que se pueden utilizar en el contexto de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, como es el uso de la vitamina D, la cual se ha evidenciado que es una deficiencia común en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico y que su suplementación puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, a mejorar el perfil de lípidos y mejorar los marcadores de estrés oxidativo. El consumo de omega 3, que es un antiinflamatorio, reduce los triglicéridos y mejora la regularidad menstrual en las pacientes. También actualmente se está hablando mucho del consumo de mioinositol y de algunos antioxidantes que se ha evidenciado que reducen la cantidad de andrógenos y mejoran la resistencia a la insulina. Y hay algunas especias que también pueden favorecer, como es la canela o el cardamomo verde. Respecto a la parte de ejercicio, el ejercicio también es otro pilar fundamental en los pacientes con síndrome ovario poliquístico, ya que en los estudios se han evidenciado que tienen buenos resultados a nivel antropométrico porque permiten perder peso, mejorar la circunferencia de la cintura, mejorar la circunferencia de la cadera y aumentar la masa magra. A nivel hormonal se ha evidenciado que disminuye el LH y la FSH y por lo tanto disminuye la producción de los andrógenos. A nivel metabólico, mejora lo que es la sensibilidad a la insulina, disminuye el riesgo de diabetes, disminuye el perfil de lípidos y disminuye el riesgo cardiovascular.
A nivel de los marcadores inflamatorios, se ha evidenciado que disminuyen estos marcadores inflamatorios. En la parte reproductiva ayuda a regularizar los ciclos menstruales y a nivel mental el ejercicio produce mayor cantidad de endorfinas, lo cual disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión y también la inseguridad de la imagen corporal. Entonces es importante que los pacientes puedan realizar ejercicio aeróbico, también es importante realizar ejercicios de resistencia, dependiendo del tipo de ejercicio que quiera realizar el paciente, pero se ha habido un mayor beneficio en combinar estos dos tipos de ejercicios, los cuales se menciona que a la semana una paciente con síndrome ovario poliquístico debería realizar por lo menos 250 minutos de ejercicio moderado o 150 minutos de ejercicio a la semana de una de moderada intensidad, ¿no? Y con eso recién se han evidenciado los cambios metabólicos que pueden suceder en estas pacientes. Respecto a la salud mental, como hemos mencionado, hay una alta prevalencia en lo que es la ansiedad y la depresión y los trastornos por atracones que pueden haber en estas pacientes, lo cual genera cambios, alteraciones en la identidad y en la autoimagen de nuestras pacientes, por lo cual la recomendación clínica es que siempre se haga un tamizaje rutinario de salud mental en todas las pacientes que diagnosticamos síndrome ovario poliquístico y también en caso encontremos alguna alteración, derivarlas para que reciban una terapia cognitivo-conductual adecuada o también se ha evidenciado que la terapia con mindfulness y el yoga ayuda a reducir los niveles de cortisol y con lo cual mejora el estrés en nuestras pacientes. La otra parte del tratamiento es el manejo farmacológico. Principalmente se van a utilizar lo que son los anticonceptivos orales combinados, ya que son tratamientos de primera línea para corregir la irregularidad menstrual y el hiperandrogenismo. Se menciona que se debe utilizar la dosis más baja efectiva del estrógeno ya que dosis altas están asociadas principalmente a un riesgo de trombosis venosa profunda. Y el uso de la metformina está indicado al manejo de los componentes metabólicos, indicado en pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 25, y usualmente vamos a utilizar la combinación de los anticonceptivos orales con la metformina cuando hemos visto que nuestras pacientes hayan fallado en sus estilos de vida. Respecto al manejo de hirsutismo, que es también algo importante, por lo cual muchas pacientes acuden a consulta, inicialmente debemos, como hemos mencionado, realizar lo que es la escala de Ferriman-Gallway. Posterior a eso confirmamos el hirsutismo y podemos iniciar terapia con los anticonceptivos orales, mínimo 6 meses, y a la par podemos utilizar terapias cosméticas. Si es que en 6 meses no ha habido mejoría del hiperandrogenismo, podemos pasar a una segunda línea de tratamiento que es añadir antiandrógenos, pero para el uso de este fármaco, los pacientes tienen que tener una anticoncepción efectiva, ya que existe el riesgo de una virilización fetal, ¿no? O sea, estos medicamentos pueden pasarse al feto, producir daños. Y la tercera parte del tratamiento, ya que es un tratamiento más especializado, indicado por el especialista correspondiente, que es dependiendo para manejar la fertilidad, vamos a dar tratamientos para inducir lo que es la ovulación o vamos a valorar un tratamiento para lo que es la protección endometrial, ya que como hemos visto existe un riesgo de presentar un cáncer de endometrio debido a la hiperplasia y a los estrógenos o a las hormonas que van a estar involucradas en la exposición en estas pacientes. Ya para culminar, son importantes estas conclusiones. La conclusión número uno es que el SOP es una condición multisistémica e infradiagnosticada en la población femenina. Se debe eliminar la estigmatización de considerarla solo un problema reproductivo y se le debe dar la importancia al gran componente metabólico y psicológico que producen las pacientes. Respecto a los criterios diagnósticos, siempre se debe hacer el diagnóstico con dos de los tres criterios mencionados y no decidir la condición de la paciente solo en base a resultados ecográficos, como hemos visto que sucede en muchas de nuestras pacientes, que les hacen una ecografía transvaginal, ven que tiene quistes en el ovario y automáticamente le dicen usted tiene ovario poliquístico y el diagnóstico queda inconcluso. Los cambios en los estilos de vida es el pilar fundamental para toda mujer que presente el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Eso está basado en una dieta adecuada, en un ejercicio adecuado y en mejorar las estrategias conductuales. La salud mental es una prioridad crítica y ya que está asociada, como hemos visto, a altos tasas de ansiedad y depresión moderada que van a presentar nuestras pacientes. Y el manejo del SOP, esto va a ser un manejo multidisciplinario y se debe empoderar a la mujer a través de la educación sobre el largo proceso que van a atravesar. Las decisiones deben ser dadas según las preferencias personales, la cultura y el valor que cada paciente tiene sobre su persona. Agradezco al Hospital Cayetano Heredia y a la Unidad de Telesalud por permitirle haberles brindado esta charla informativa. Gracias. Primero, felicitar
a Eloy por la presentación muy importante que ha hecho, que ha discernido y espero que sea de mucha utilidad para todos los que han estado presentes. Yo quería simplemente dar alguna opinión en algo que me pareció muy interesante al momento de la disernación, de la presentación del doctor Pérez. Él ha dicho claramente que este síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que va que va a presentarse durante toda la vida. No es como muchos pensamos que solamente es en la etapa de la adolescencia y que luego después más adelante va a desaparecer. Pues esto tiene que ver mucho con, como él lo ha explicado, con el fenotipo que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, es importante saber que esto es una enfermedad crónica y que puede, digamos, persistir de por vida, pero los síntomas cambian, ¿no? Dependiendo de la etapa de la vida. Por ejemplo, en la adolescencia, siempre digamos, la manifestación más frecuente va a ser el acné y los trastornos menstruales. En el adulto, digamos ya mayor, los problemas de infertilidad, ¿no? Y en las personas mayores ya todavía, los mayores de 40 años, cuando vienen ya los problemas metabólicos, que como ha dicho bien claro el doctor, pues hay que pensar que esto, como produce resistencia a la insulina, puede traer trastornos metabólicos como obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión arterial que tienen que ver mucho con la resistencia a la insulina y con el fenotipo que había manifestado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recalcar que esto es una enfermedad crónica, que no se cura, que sí se puede controlar cuando se da tratamiento, que puede mejorar mucho, pero que durante las etapas de la vida va a manifestarse de formas diferentes, ¿no? Incluso puede llegar a la etapa de la menopausia y creer que ya el tema o el síndrome se curó porque ya no hay regla, pero no. El riesgo metabólico que induce el síndrome de ovario poliquístico es debido a su fenotipo. Entonces, esto puede persistir de por vida y hay que, por eso, llevar las recomendaciones adecuadas que ha dicho el doctor en cuanto a lo que es la dieta, la alimentación, la actividad física y el control, ¿no? Yo felicito nuevamente al doctor Eloy Pérez por su presentación, que me parece muy interesante, y solamente quería acotar esto como parte de su exposición que ha hecho. Muchas gracias.